Olá, bem-vindo a mais um Dímelo Podcast. Hoje com uma pessoa muito especial, o aluno que mais tempo está comigo nessa trajetória. Ele está já no avançado C1 e vai ser um prazer ter ele aqui para bater um papo sobre o espanhol antes do espanhol e depois dele já ser fluente. E eu apresento para vocês o geógrafo Patrício Souza. Carlos, obrigado pelo convite de estar no Dímelo, o podcast que você me falou como projeto e hoje já é uma realidade. Uma alegria poder vir conversar com você também. Muito obrigado, Patrício. Como eu te falo, foi uma ideia que a gente teve, porque sempre me chamou muito a atenção as profissões dos meus alunos, porque eu tenho vários alunos que me falam, não, eu quero começar a aula com você. Só que são pessoas variadas, tem médicos, tem dentista, tem geógrafo, psicopedagoga, tem várias profissões. E eu pensei e falei, poxa, por que a gente não pode fazer um podcast, conversar, ter uma conversa e falar em espanhol a profissão do meu aluno. Então eu achei incrível e já está sendo realidade. Hoje já é o segundo podcast, né? Com os meus alunos, é uma honra. Mas, Patrícia, eu tenho uma pergunta para você. Fala com os amigos e os televidentes por que você se interessou pelo espanhol? Por que você se interessou em aprender essa língua? Eu sempre achei o espanhol um idioma muito bonito de ouvir, não tinha conhecimento nenhum, mas sempre me chamava muito a atenção. E eu sempre tive muito interesse também na América Latina, na América do Sul, quanto uma referência cultural, geográfica. Então, depois de já ter estudado alguns outros idiomas, né, estudei um pouco de inglês, um pouco de francês, quis me aventurar num novo idioma. Então, foi na ideia mesmo de aprender e ver qual seria o meu desempenho nesse idioma que eu comecei a fazer as aulas. Legal. Mas quando foi aquele momento que você falou, eu já preciso estudar espanhol, eu vou dar o primeiro passo? O que fez que você fizesse desse esse passo? Já tinha um tempo que eu não estava estudando idiomas e pouco antes da pandemia eu decidi voltar. Sim. E eu fiquei em dúvida se eu voltaria a estudar inglês ou se eu iniciaria a estudar um outro idioma que eu já tinha interesse, que era o espanhol. E aí, numa conversa com alguns amigos, né, eles falaram, por que você não tenta algo novo, já que o inglês é algo que não tem te despertado tanto interesse, pode ser uma boa tentar o espanhol. Então, né, fiz a opção aí e comecei a procurar. Né, na verdade, eu já tinha ouvido falar do curso que você e Ashley já ofereciam, né, um curso de inglês e de espanhol. Eu já sabia que eu ia para esse curso, porque era um curso de estrangeiros que moram na mesma cidade que eu, uma cidade do interior, que tem um pouco menos de opções de cursos de idioma. Então, fiquei interessado em estudar com nativos, e aí só precisava escolher entre o idioma. Então, mesmo antes de conhecer vocês, optei pelo espanhol, e foi assim que eu comecei o curso. Que legal, Patrício. Você foi dessas pessoas que falam, não, eu vou estudar espanhol porque é mais fácil? Você foi desse ou porque realmente é uma língua que você gostava mesmo? Porque tem gente que fala, não, vou estudar espanhol porque é mais fácil. Você pensou assim ou não? É diferente? Não dá para negar que há uma facilidade na compreensão para nós brasileiros do espanhol. Só que a fala é uma coisa muito diferente, né? A gente tenta falar um portunhol, e eu acho, inclusive, já ouvi de outros amigos que para vocês, né, que não são brasileiros, é até mais difícil de nos compreender do que o contrário. Sim. Então eu não tinha grandes ilusões de que era um idioma fácil. Inclusive, né, pela semelhança com o português, eu achava que poderia até ser mais difícil. Né? E de fato se confirmou, porque essas palavras que são falsas cognatas, né? A gente tem um estímulo para falá-las e aí você faz desandar toda uma frase quando está construindo, porque fica em dúvida se em português é o mesmo exatamente. Então, né, eu não achei que fosse um idioma mais fácil, mas foi realmente por interesse de aprendê-lo e foi essa a minha busca. Sim, só para
para confirmar essa parte que você falou do falso cognato, também tem um nome do falso amigo, né? E é um dos primeiros erros que comete, né, o brasileiro que vai começar a estudar a língua. E só que para explicar para você, o falso cognato é uma palavra, né, igual ao português, espanhol, português, ou parecida, só que ela tem significados diferentes. Tem uma lista, aí pode procurar, falso cognatos, e vai se encontrar com muitas. Então, é um erro comum que comete o brasileiro quando começa a estudar a língua, né? Ok, Patrício, perfeito. Eu vou falar com você, né, um pouco em espanhol. Vou fazer algumas perguntas y ya vamos a empezar a hablar español. Patricio, háblanos un poco sobre tu profesión. Háblame un poco de tu profesión, que me parece muy interesante. ¿En qué consiste tu profesión? Yo tengo una formación en geografía. Yo trabajo como profesor de geografía. Pero el pregrado en geografía es una carrera amplia, ¿no? Porque puedes trabajar con cosas muy diferenciadas, muy distintas. Entonces, la aula es el más común. La mayor parte de las personas que estudiaron conmigo geografía o son profesores o están en la carrera de investigación científica. Pero también hay muchos otros geógrafos que trabajan como técnicos del Estado, por ejemplo, en el Ministerio de la Agricultura, en la Secretaría de Reforma Agraria, en empresas de producción de mapas, en empresas de ingeniería. Entonces es una profesión muy amplia que la mayor parte de las personas creo que conocen por causa de la escuela, estudiaron geografía. Entonces la referencia más próxima es esta geografía que aprendemos en clases, pero hay mucho más que es una de posibilidades profesionales para los geógrafos. Interesantísimo. Patricio, discúlpame un poco la ignorancia hoy porque es una carrera que me parece muy interesante, pero tengo poco conocimiento. Geografía, cuando yo pienso en geografía, pienso mucho en los mapas, en los continentes, los países. Esa parte de la geografía me encanta. Pero además de los mapas, ¿en cuáles otras áreas trabaja la geografía? Es un curso muy amplio, un pregrado muy amplio, como yo te decía, porque puedes estudiar tanto las relaciones sociales que tienen por base un territorio, por ejemplo. Entonces se estudia mucho economía, antropología, sociología, ligados al territorio, y la geografía produce un conocimiento nuevo en contacto con estas otras ciencias, cuando va a pensar cómo los grupos humanos establecen su relación con sus espacios. Y además de eso, hay muchos estudios que están en contacto con otras ciencias más naturales o exactas. Por ejemplo, los geógrafos que van a trabajar con el medio ambiente, el cambio climático, o, por ejemplo, trabajar en estudios de impactos ambientales para mitigar riesgos ambientales. Entonces, hay muchas entradas posibles para la geografía. Wow, es muy amplia, realmente. No sabía que tenía tanta, como te digo, tanta red, ¿no?, de tu profesión. Parece muy interesante. Patricio, yo te voy a preguntar algo que tal vez pueda ser un poco cómico, pero siempre me ha llamado la atención. Aquí en Brasil lo he visto más. En mi país, en Cuba, yo nunca vi eso. Pero son algunos profesionales que están en la calle. Generalmente son dos personas que tienen un aparato, parece un palo de selfie. Parece un palo de selfie con una ruedita abajo. Y ellos van andando así con la ruedita por el piso. Pero realmente yo digo,
siempre me he preguntado, ¿qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué significa eso? Entonces, yo tengo una persona indicada aquí que me puede decir, pero sabía que tenía que ver algo con la geografía. Entonces, Patricio, ¿sabe? ¿Me puedes decir qué significa eso? Sí, yo imagino que sean los teodolitos. Es algo que yo no he trabajado exactamente con ellos, pero en la formación en geografía nosotros tenemos que tener contacto, porque es un aparato para medición de ángulos, para que puedas medir distancias, desniveles de terreno, algo que es muy importante para obras de ingeniería, porque para que tenga construcciones sólidas necesita conocer las características del terreno. Y cuando vamos a tener una obra de ingeniería, como la construcción de un edificio o de una puente, es necesario que hagamos también un estudio de impacto ambiental, conociendo bien la topografía, porque eso puede tener relación con los riesgos que esta construcción tiene para los ríos, para la atmósfera que está cerca de aquel espacio. Entonces, el teodolito es utilizado para hacer mediciones del terreno. Entonces, los geógrafos que trabajan con la parte de medio ambiente, o lo que nosotros llamamos de geografía física, tienen que tener conocimientos buenos del teodolito para que puedan trabajar asociados con ingenieros en estas actividades. Pero hoy en día hay aparatos que son muy más modernos para hacer esta medición. Pero en las facultades de geografía necesitamos primero tener contacto con esta técnica que es más rudimentar para después conocer esta otra técnica que es más avanzada. Entendí. Entiendo, entonces es como un instrumento, ¿no? O una herramienta, un instrumento, ¿cierto? Sí, un Que se usa. instrumento, un aparato. Ajá. Entonces ese sería el básico, ¿no? El primero que el alumno necesita dominar para... Es como el carro automático y el manual. Tiene que aprender manual para después, más o menos eso, ¿no? Sí, es una buena comparación porque los coches que son manuales son también más baratos. Y este es un aparato más barato que los otros. Entonces, en pequeñas ciudades, en empresas que no tienen mucho dinero, este aparato es más utilizado, tiene una buena eficacia, pero son más baratos que los computadorizados. Perfecto. Interesante, Patricio. Entonces quiere decir que, por lo que me has dicho, que cuando en las carreteras, por ejemplo, hay un hueco o se cae un pedazo de calle o algo, tiene que ver con la topografía, con un trabajo que no fue tal vez bien hecho en ese momento. Sí, entonces la utilización de este aparato puede ayudar a no tener errores como estos en las carreteras, por ejemplo. Interesante. Perfecto, Patricio. ¿En qué institución tú trabajas, Patricio? ¿En dónde tú radicas generalmente? Yo trabajo en una institución que se llama Centro Federal de Educación Tecnológica. Esta es una institución verticalizada, lo que quiere decir que nosotros tenemos diferentes niveles de enseñanza. Entonces trabajamos tanto con la enseñanza secundaria, que es asociada a cursos técnicos. Entonces, por ejemplo, los adolescentes que estudian en nuestra institución tienen un doble diploma de nivel secundario y de curso técnico, pero también ofrecemos pregrados, especializaciones, maestría, doctorados. Entonces es una institución diferente porque no es una universidad, porque no ofrece solo cursos superiores, ni tampoco una institución que es solo secundaria. Entonces practicamos lá diferentes actividades, tanto de enseñanza como de investigación científica. Muy, muy interesante. ¿Ustedes trabajan con el público infantil o adultos o con todos en general? Los alumnos menores en nuestra escuela tienen como 15 años, porque Los menores. Sí,
Ajá. porque están empezando el secundario, entonces ellos entran en el secundario y tienen opción de continuar mediante exámenes en los otros niveles. Entonces, por ejemplo, tenemos estudiantes desde los 15 años hasta los 50, 60 años, Oh, wow. va a depender de los intereses. Interesante, Patricio, muy bien. Patricio, me decías antes que además de profesor, eres investigador científico, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa investigación? ¿Es de geografía también esa investigación? Sí, es de geografía, pero también con estudios interdisciplinarios cerca de otras disciplinas como la antropología, la sociología, la lingüística, como te he dicho. La geografía tiene muchas áreas posibles de investigación científica. De mi parte, en especial, trabajo con la geografía cultural, que es una área de la geografía que estudia las relaciones de los pueblos con sus territorios, paisajes, lugares. Entonces, por ejemplo, hago estudios sobre cómo los grupos establecen sus relaciones de género y sexualidad, teniendo como referencia los espacios, también las relaciones raciales, étnicas, los estudios de culturas que son locales, por ejemplo, las fiestas, los patrimonios culturales. Entonces, todo eso es geografía cultural. De mi parte, en especial, he trabajado en los últimos años con una región que es la que nosotros vivimos, que es el Vale do Paraíba Fluminense. Es una región en la cual tuvo mucha fuerza en el siglo XIX la cafecultura como una actividad comercial y económica, y como un desdobramento de eso fue muy fuerte en nuestra región la esclavitud. Y esta esclavitud dejó muchas marcas, incluso hoy en día las relaciones que se establecen en esta región tienen muchas herencias de este periodo del siglo XIX, tanto para las experiencias de tensiones raciales que ocurren aquí, como experiencias de racismo que son muy fuertes en nuestra región, pero también manifestaciones culturales de pueblos que vivieron aquí, tuvieron la experiencia de esclavitud, pero dejaron muchas herencias de fiestas, de patrimonios culturales que todavía están vivas hoy en día. Por ejemplo, tengo estudios con estudiantes que están analizando cómo las haciendas históricas de nuestra región representan todavía hoy las personas negras a partir de estereotipos, como si todavía fueran esclavos y no tuvieran vivido otras cosas, producido muchas otras cosas en la área de cultura, literatura, ciencia. Entonces, es una área de análisis. Otras son los monumentos negros de personas que son referencia para nuestra región, como por ejemplo Clementina de Jesús, que fue una cantante muy conocida en Brasil. Todavía es una cantante muy conocida en Brasil. Hay una estatua de ella aquí en Valencia, ¿no? Sí, exactamente. Ella es nacida en Valencia. Muchas personas no saben de este dato, porque es una persona muy grande mismo en Brasil. Y hay una estatua de ella en nuestra ciudad. Y nuestra investigación es exactamente sobre cómo fue construida esta estatua, este monumento, para mantener viva la memoria de Clementina de Jesús en nuestra ciudad. Además, tengo también estudiantes que están conmigo haciendo búsquedas sobre las fiestas populares que son herencias del pasado en nuestra ciudad y que todavía hoy existen por las calles, en especial las Folias de Reis, que son una fiesta muy conocida y que también estudio en una actividad de investigación. He escuchado hablar mucho de esa folía de Reis, ¿no? Pero antes de caer en ese tema, Patricio, me gustaría hacerte una pregunta que me vino ahora a la mente. Hablaste sobre la región
¿Cuál es la región que estamos? Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Me recordó mucho, ya que tú trabajas con geografía, me recordó mucho al Vale do Café. Sí. Esclavos también, entonces parece que tiene que ver un poco con el Vale do Café, que es muy famoso aquí en Brasil y en esta región que estamos, ¿no? ¿Me puedes hablar un poquito sobre eso, Patricio? Sí. Sobre el Vale do Café. En la verdad, es la misma región. Vale do Paraíba es por causa del nombre del río Paraíba, que es un río muy importante, que nace en São Paulo y que percorre también nuestra región hasta el norte del estado de Río de Janeiro. Y esta región del Vale Medio o Medio Vale del Paraíba es la región que es conocida como Vale do Café. Hoy en día ya no hay mucho más café en esa región, pero nosotros, porque vivo aquí hoy en día, fomos el mayor productor mundial de café por mucho tiempo. Wow. Entonces se intenta recuperar un poco esta memoria del pasado, de Vale de Café, para las actividades de turismo, porque de verdad fue una región, fue un momento histórico que dejó muchas marcas positivas y también negativas para nuestra región. Me imagino. Patricio, ¿por qué crees que paró de producir café en esta región? Porque tu opinión propia. Es una cosa que yo me pregunto también a veces, porque yo también trabajo con el turismo, ¿no? De aquí, de la región. Además nosotros tenemos un hotel en Río de las Flores, cerquita, una ciudad cerca de aquí de Valencia, y es muy conocida por causa de ese Vale do Café, ¿no? Incluso hay haciendas muy bonitas, históricas. Se los recomiendo que visiten Río das Flores, se llama. Hay alambiques, miradores, desde la ciudad se ve lindísima, es bella, una ciudad pequeña pero es increíble. Y las haciendas históricas, ¿no? Esas que salen en las novelas brasileñas de los años, de hace años, ¿no? Y incluso hay una que se llama Fazenda do Paraíso, que es una amiga nuestra, ¿no? Y aprovecho para mandarle saludos a Simone y a Pablo Roberto, que es su esposo, que son una pareja increíble, son muy, muy buenos amigos. Entonces ellos tienen una hacienda del café de aquella época. Vamos a la pregunta de nuevo, Patricio. ¿Por qué crees que no se produce más? Que fue el número 1 en el mundo, como acabas de decir, productor de café. ¿Por qué hoy en día no se produce nada? ¿Por qué crees, Patricio? Creo que hay muchas explicaciones posibles. Por ejemplo, aún en el final del siglo XIX había una concurrencia muy grande de otras regiones en el mundo que empezaron a producir el café más barato, incluso de nuestra región. Pero también cuando fueron plantados estos pies de café aquí en Valencia, la forma como fueron plantados era una técnica muy rudimentar y nuestro suelo fue muy maltratado. Entonces la fertilidad, que era algo muy fuerte en nuestra región, se perdió un poco con el tiempo. Entonces no fue posible continuar con la misma productividad que había en este momento en nuestra región, además de una concurrencia cada vez más fuerte. El precio del café después se descendió mucho en el mercado internacional. En Brasil se convirtió en productor de otros productos también. Entonces todo eso está asociado. Y si me permite decir solo una cosa más, claro que hoy hay buenas experiencias de producir en menor escala con técnicas más agroecológicas, de recuperación de los suelos, que es muy importante. Estoy de acuerdo que estas fazendas son muy bonitas, la visitación es algo muy especial, pero también es una posibilidad muy grande de reflexión sobre qué ha existido en nuestra región. Entonces la visitación no es solo contemplativa de cosas que son bonitas. Estas construcciones fueron hechas con la fuerza, el sudor,
la muerte incluso de muchas personas, ¿no? Entonces, visitar estos lugares teniendo conciencia de eso es muy importante porque son lugares mismos que necesitan ser visitados para que nosotros no repitamos eso que fue hecho en Brasil en el pasado con mucha fuerza y que todavía hoy tiene reflexos muy grandes en nuestro país. Wow, interesantísimo, Patricio. Es que son unas ciudades tan bonitas, ¿no? Maravillosas. Cuando yo visité esa hacienda de café, ver esas maquinarias inmensas, ese espacio grande que era realmente para ese cultivo, ¿no? de café, producción. Y yo siempre pensé, coño, por qué no continuó esa producción? Pero muy interesante tu explicación, Patricio, muchas gracias. Muy bien, volviendo a las fiestas que me decías, ¿no? Me contabas de Folia de Reis, ¿cierto? ¿Cómo funciona esa fiesta, Patricio? Porque yo ya he visto, ¿no? Ya yo vivo aquí en Valencia hace unos 8 años aproximadamente. Y hay no me acuerdo cuándo es, qué mes es que se celebra esa fiesta. Pero yo sé, ya oí hablar del nombre, pero he visto en la calle también personas que se disfrazan, bailan, es como una fiesta, ¿no? No sé exactamente cuál día o qué mes. ¿Cómo funciona esa fiesta, Patricio? ¿Puedes decirme algo sobre ella? Sí, claro. Valencia es una ciudad muy rica en fiestas, ¿no? Por todo eso que hemos hablado, hay muchas fiestas, además de la Folia de Reis, tenemos el Jongo, por ejemplo, la fiesta de la Gloria, que es una otra fiesta muy grande en nuestra región, y la Folia de Reis es más una de esas. Ella es una conmemoración por el nacimiento del niño Jesús, por lo tanto ella ocurre en el periodo de la Navidad, empieza en 24 de diciembre, tiene una duración por muchos días. Es una fiesta de calle, entonces ellos hacen una jornada o un giro, como es dicho por la propia fiesta, en que hay el pagamiento de promesas, en que hay la utilización de vestimentas que son específicas, instrumentos musicales. Es una fiesta muy antigua en Brasil, está aquí desde el periodo colonial, es una fiesta de origen ibérica, por tanto de Portugal e España, pero que en Brasil se cambió mucho porque sufrió la influencia de los pueblos indígenas y también de los pueblos afro-brasileños. Entonces decimos que es una fiesta del catolicismo popular, que es eso, ¿no? Tiene la fuerza de la iglesia, pero también hay otras matrices culturales que cambiaron la forma de vestir, de cantar, los motivos de la celebración. Entonces, de verdad, es una fiesta del pueblo que tiene una motivación que es religiosa, pero no solo la religión de la iglesia, es la religión popular. Qué interesante, interesante. Patricio, muchas gracias por tu explicación. Bueno, Patricio, yo empecé hablando y preguntándote sobre los mapas, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de fiestas callejeras. ¿Tiene que ver la geografía con las fiestas callejeras? Sí, exactamente por ser una fiesta callejera, tiene mucho que ver con la geografía, porque esta fiesta produce el espacio público, ¿no? El espacio donde las personas se encuentran. Y eso es algo muy importante como una investigación científica, pero también para las políticas culturales, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros decimos que un alcalde tiene el interés de desarrollar una ciudad, de pronto nosotros pensamos que es necesario investir en la economía. Sin duda, la economía es una parte muy importante, pero también la cultura local, porque podemos preguntar, ¿por qué una persona va a querer vivir en una ciudad con la cual ella no se identifica? Entonces, las fiestas, por ejemplo,
son creadoras de identidad cultural, identidad local, identidad territorial. Y las personas cuando tienen más vínculos con su espacio, quieren mejorar más ese espacio. Entonces, por ejemplo, para mantener las personas, los jóvenes, viviendo aquí con interés en la ciudad, con inversiones en la ciudad, incluso de los empresarios, es importante que nosotros valoremos estas actividades que son muy antiguas y que necesitan de más apoyo del ayuntamiento, porque necesitan de estructura para ocurrir, ¿no? Y reconocimiento también, claro. Claro, es cultura, ¿no? Al final de la ciudad, y el ayuntamiento claramente es responsable por ayudar, ¿no? Apoyar esas fiestas, ¿no? Culturales. Entonces, por ser de calles, tiene que ver con geografía, pero también porque tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad, de pensar el espacio de la ciudad y cómo se puede vivir mejor en ese espacio, con más referencias, valorando más la cultura que tenemos en nuestra ciudad. Wow, muy interesante tu explicación, Patricio. Yo tengo otra pregunta relacionada a la fiesta. Entonces me decías que es una tradición de los esclavos, ¿cierto? La fiesta Folía de Reis, de los esclavos de aquella época. Sí, es una mezcla de muchas culturas, podemos Sí. decir así, que tiene una raíz que es ibérica, por lo tanto europea, pero que se cambió mucho no solo por los esclavos, pero por las personas negras que viven en Brasil, ¿no? Mesmo no esclavizadas, o después de este periodo que fue un momento de nuestra historia, de la esclavitud. Entiendo. Entonces, esa fiesta no existe solamente en Valencia, ¿cierto? Sí, no, ella existe muy fuerte en todo el sureste de Brasil, en Minas Gerais, Río de Janeiro, São Paulo, y en estados vecinos también de esta región. Y me olvidé de decir explícitamente, hay mucha fuerza también de los pueblos originarios, los pueblos indígenas de Brasil, que hicieron una contribución muy grande con las vestimentas, los instrumentos musicales, la forma de cantar la Folia de Reis, que vino de Europa, fue completamente cambiada por los modos de cantares indígenas de nuestro país. Entonces, es como un documento cultural de Brasil, esta fiesta de verdad, porque muchas culturas están mezcladas en su construcción. Wow, muy interesante, Patricio. Muchas gracias por tu explicación. Realmente, la geografía tiene mucho que ver con los viajes también, ¿cierto, Patricio? Háblame un poquito sobre esos viajes. Ya has viajado, ¿cierto?, a otros países fuera de Brasil. Sí, la geografía tiene mucho que ver con viaje. La geografía nació como con los viajantes, ¿no? Los naturalistas del siglo XVIII, XIX, que viajaban por el mundo para conocer y explicar. Y mi pasión por la geografía empezó así también, ¿no? Siempre me gustó mucho viajar y después que empecé a estudiar geografía, todavía más, he viajado para conocer un poco más de los lugares de Brasil, incluso de otros países, para traer para mis experiencias de clase, de investigaciones también, estas referencias. Perfecto, Patricio. Entonces, ¿cuáles son los países que tú conoces? Países hispanos. ¿Conoces algunos? ¿Ya has visitado? Sí, el primer país que yo he visitado en mi vida incluso fue un país de habla hispana, hispanohablante, por lo tanto, que fue México. Y después visité también otros países de Latinoamérica, como Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia. Entonces fueron nuestros países que yo ya he visitado en Latinoamérica. ¿Te gusta viajar entonces, Patricio? Sí, me encanta viajar. Muy bien. Los países de aquí de América Latina, ¿te interesan? ¿Tienes algún interés por un país europeo, por ejemplo? Sí, desde que he empezado a estudiar el español, mi interés por los países hispanohablantes aumentó todavía más, ¿no? Entonces, quiero mucho conocer otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Perú, que yo no he visitado todavía. Me interesaría mucho también. Yo quiero conocer. Machu Picchu me llama mucho la atención.
Igual que en Chile también me llama mucho la atención la isla de Pascua. Sí, Quiero sí. conocer mucho. Un día voy, un día voy. Cuba, que es Ajá, un país que sí, me encantaría viajar para allá, aún más después que empecé a estudiar con usted, que es un contigo, ¿no? ajá. Que es un amigo Usted. y que es cubano, que me Ajá. da referencias muy buenas sobre el país. Es un país que tengo interés hace tiempo ya de conocer por su historia, porque en Brasil hablamos mucho sobre Cuba, es una referencia mismo. Y después por causa del pueblo, Ujú. todo que me has dicho sobre su cultura. Y me encantaría, claro, viajar para España. Todavía no conozco, pero por ejemplo la región de Andalucía es uno de los lugares del mundo que quiero mucho conocer un día también. Wow, interesante. Pero Patricio, ¿cuál es tu estilo de viaje? ¿Cómo tú viajas? ¿Cómo tú haces para viajar a esos países? Me gusta y es una necesidad también viajar barato, ¿no? Para que pueda viajar más. Entonces, yo diría que es un estilo sencillo y un estilo más barato de viajes, lo que generalmente yo hago. Sí, ¿qué es para ti, por ejemplo, viajar barato? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Sí, yo, por ejemplo, busco siempre pasajes que sean más baratos. Ujú. Entonces, en mi celular tengo varias aplicaciones Ah, sí. de empresas que venden pasajes más baratas. Ujú. Y pronto que surge el viaje, yo ya compro, porque para viajar barato es así, tiene que estar abierto, sin planear mucho para dónde, y si aparece la oportunidad, yo compro y después pienso cómo voy a hacer. Ah, mira, qué Después bien. que compro, también viajo de una manera que sea más barata. Por ejemplo, me encanta la comida callejera, Wow, entonces a mí también. ella es más barata y es una forma muy interesante de conocer las culturas de otros países, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, claro, quiero siempre conocer un restaurante que también sea de buena comida en nuestros países, pero en la mayor parte de mi viaje estoy comiendo barato en lugares como estos. Ujú. Y también intento me quedar en hosteles, que son lugares más baratos para quedar, y una muy buena oportunidad para conocer otras personas. Por Ujú. ejemplo, si viajas solo, es Ujú. una buena experiencia estar en esos lugares porque además de barato, es un buen lugar para interacción. Ujú. Entonces, si yo tuviera que decir de mi estilo de viaje, es barato, pero porque también me encanta poder convivir más con las personas locales, con la comida callejera y también con las personas que viajan, porque son personas muy abiertas, que están interesadas en conocer más de su cultura. Ujú. Por eso digo que viajo barato y sencillo. Claro, claro, te entiendo. Y no, y claro, tú conoces el país mejor cuando tú estás en la calle con ellos, ¿no? Juntos. Entonces, Patricia, el secreto es para viajar barato es estar en contacto siempre con las aplicaciones de viaje, ¿no? Aquellas aplicaciones que todo el mundo casi siempre ve, ¿no? En las propagandas, la televisión, internet, como por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones? Por ejemplo, Para ti, ¿cuál tú crees que sería buena para las personas que están ahí? sí, en Brasil se llama decolar, Decolar, pero sí, es conozco. desplazar. En otros países de habla Ajá. hispana, ¿no? Los precios en general son buenos para consultar y después Ujú. puede comprar este pasaje en el site de la propia empresa, por ejemplo. También hay un 2 3 millas, Kayak, que son empresas que hacen ese tipo de anuncios. Ujú. Y para reservar hoteles, el Booking, por ejemplo, es un buen lugar. Y el interesante, Carlos, es que, claro, no es tan fácil viajar así porque necesitas un planeamiento, Claro. necesitas tener un poco de dinero Ujú. porque es una inversión, ¿no? Ujú. Pero muchas personas piensan que viajar para otro país es algo de otro mundo, Sí. Ujú. porque a mí también me encanta viajar por Brasil, pero a veces, a depender de tu estilo de viaje, pagas más caro viajando por el Brasil, si tu estilo es un estilo caro, que Ujú. conociendo otro país que es cerca de acá, porque
La comida, los hoteles, los precios son muy parecidos con que pagamos en otras ciudades de Brasil y a veces incluso más barato de lo que tenemos aquí. Entiendo. Entonces, además de estar siempre en contacto con las empresas, ¿no? Que ellos te mandan notificaciones, ¿cierto? Es interesante también sacar con antecedencias el pasaje, es eso. Sí, sí. Planear con antecedencia. Entonces, estar atento de cuándo será, por ejemplo, sus próximas vacaciones, tener eso en mente. Si el pasaje aparece, tú pronto compras, porque es un planeamiento para muchos meses después. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro un pasaje, para 6 meses después o un año después, Wow. porque los precios son Mucho más baratos. muy más baratos en estas situaciones. O está preparado para un pasaje que sea muy próximo, está muy barato, entonces tiene que tener un planeamiento de reservar un poco de dinero si es esta uno de sus intereses mayores de inversión de dinero, por ejemplo. Entiendo. Muy bien, Patricio, interesante. Interesante tu explicación. Y también, claro, cuando tú compras un pasaje ya con mucho tiempo, por ejemplo, 6 meses, como tú dices, un año, ya está comprado. Entonces tú tienes que, ¿cómo te digo? Guardar dinero, tienes que planearte más todavía. Entonces pienso que de esa manera es interesante porque tú compras y ya tú sabes que vas a viajar en esa fecha y ya puedes guardar, ¿no? Para el viaje. Muy bien. Bueno, Patricio, ya has tenido la oportunidad, ¿no? Y la experiencia de conocer países hispanos antes de hablar español y pudiste conocer un país después de ya ser fluente en español. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo fue, por ejemplo, cuando no hablabas nada de español y ahora que hablas? ¿Cómo fue? Sí, es una experiencia completamente diferente, ¿no? Porque si vas a otro país de hispanohablante, las personas te van a comprender, porque en general, en el comercio, por ejemplo, las personas quieren vender. Entonces, las personas están abiertas para comprender tu portuñol, digamos así, se puede Sí. decir con mímica, se puede apuntar lo que quieres. Sí. Pero es una experiencia completamente diferente cuando puedes hablar con los nativos, ¿no? Entonces, después que empecé a estudiar español, solo visité un país hispanohablante y mi experiencia fue completamente diferente de conocer más sobre la vida de las personas. Las personas se quedan muy felices, tú hablas tu idioma, en su idioma, entonces es una oportunidad de conocer más de la cultura y hacer amigos, porque si solo va con el portuñol, vas a comprar cosas, pero se va hablando un poco del idioma, va a conocer sobre qué piensan las personas. Hay cosas que no se puede traducir, por ejemplo, sentimientos, pensamientos. Verdad. Entonces, todo eso es una experiencia más profunda de los lugares, ¿no? Como si estuviéramos viajando para otra región de Brasil, de verdad, porque está hablando de tus ideas, haciendo cambios de informaciones, es muy diferente. Muy bien, Patricio. ¿Tienes alguna anécdota para contarnos antes de conocer el español o después, en esos viajes? Tengo una que fue de este último viaje, incluso ya estudiaba español, Sí. pero había una palabra que yo no utilizaba mucho porque no están en los libros. Estudiamos, aprendemos en el inicio y después no utilicé mucho. Yo fui a Colombia y conocí un grupo de personas, estábamos amigos, conviviendo por varios días ya. En un momento yo pregunté para este grupo si ellos tenían bala. Ellos me miraron un poco extraño. Bala. Ahora yo sé cuál palabra utilizar, pero ellos tuvieron esa misma reacción, porque tienen lo mismo sentido que una de las utilizaciones de bala en Brasil. Sí.
Y ellos pronto me dijeron, no, no tenemos bala, ¿por qué tendríamos bala? Y yo, pero es algo tan normal, ¿no? Y yo pregunté entonces, ¿saben dónde puedo comprar balas? Ellos me miraron un poco más confusos todavía y me dijeron, Me creo imagino. que no quieres una bala exactamente. Sí, una bala, quiero una bala. Y mi situación só peoraba, ¿no? Ajá. Y entonces describía un dulce que es pequeño. Ah, ¿quieres decir un caramelo? Caramelo, verdad. Porque bala no es una palabra que ellos utilizan con este sentido, Claro. no son bala del Un revólver. falso como en cognato, ¿no? Brasil. Ajá, Sí, un exacto. falso cognato. Falso cognato que estábamos hablando antes, exacto. Y después ellos reíron mucho de eso, me decían que es un estereotipo solo porque estaba en país de Pablo Escobar, quería comprar Ah, balas. peor todavía, me imagino. Ay, mi Dios. Pero aprendí ahora a decir caramelo solo y no balas más. Ay, mi Dios, me imagino. Buena anécdota, Patricio, qué bien. Bueno, y para ir concluyendo esta entrevista, yo no puedo dejar por alto que Patricio hace 2 meses ahora, el día 1 de septiembre, va a cumplir 2 meses de Patricio haber hecho la prueba internacional de español B2 en Río de Janeiro, y eso para mí es un orgullo inmenso porque un alumno mío hizo una prueba en el Instituto de Cervantes, que es la institución más grande que tiene de español que tiene el mundo, ¿no? Además de la Academia Española de España. Entonces ellos son como un grupo, ¿no? Que es una prueba muy importante que se llama DELE en Río de Janeiro, y estamos esperando muy ansiosos los dos, ¿no? Por esa nota, que yo sé que va a ser una nota satisfactoria, seguramente, porque Patricio es un excelente alumno, pero ya dijeron que en 2 meses, ¿no? Más o menos que sale la nota, Patricio. 2 a 3. 2 a 3 meses. Porque incluso es una prueba internacional, se hace en todos los países, ¿cierto, Patricio? Una prueba que se hace en todos los países del mundo de español. Y estamos muy ansiosos para ver ese resultado, que seguramente va a ser satisfactorio. Yo espero de verdad que sea un orgullo para usted, Carlos. No sé el resultado todavía, porque es una prueba de verdad muy difícil. No por el español, pero porque es una prueba que te evalúa en muchas habilidades, ¿no? De escrita, de audición, de lectura. También tiene una entrevista en español. Entonces, es algo que yo vi que es muy complejo. Estoy esperanzoso también porque es una prueba que abre muchas puertas, ¿no? Para estudiar en otro país, Sí, claro. para que puedas trabajar en otro país incluso. Pero vamos a ver qué resultado vamos a tener de eso, ¿no? Seguramente va a ser un buen resultado. Y vamos a dejárselo después, dejarlo saber a los televidentes. Si es positivo, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Muy bien, Patricio. Patricio, muchas gracias, mi amigo, por venir al podcast, a Dímelo Podcast. Es una idea que tuvimos que me parece que va a quedar para toda la vida. Es algo que va a estar en YouTube, va a estar en todas las redes sociales. Y para mí es un placer realmente que tú estés aquí con nosotros. Para mí también es un placer estar en Dímelo y también agradecerte, Carlos, porque de verdad tu apoyo para que yo esté aprendiendo el español siempre fue muy fuerte. Muchas Entonces, gracias. todas las veces que alguien me dice que estoy hablando bien el español o que estoy evoluindo, digo que tengo un buen profesor. Entonces, todo el español que yo he aprendido fue con usted como profesor, ¿no? Entonces gracias. es un orgullo para mí también estar aquí y ser tu estudiante. Muchas gracias. Yo ahora me acuerdo del primer día que viniste a hablar conmigo, que querías aprender español y realmente no hablabas nada. Tal vez entendías algo, ¿no? En español. Y verte hoy como conversas al frente de unas cámaras, conversas tan fluente conmigo,
y claro, en otros países eso para mí es la mayor satisfacción como profesor. Y Patricio, nuevamente te digo muchas gracias por venir, sentarte ahí. Es un desafío que no cualquier persona lo hace. Y es eso, mi amigo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por la audiencia también, ¿no? Claro. De escucharnos, todas las personas que tienen interés. Otra cosa antes de irnos. Dejar claro que ha sido un trabajo recíproco de los dos, no solo mío. Ha sido un trabajo también de Patricio, que siempre ha estado ahí, persistente en la lengua, nunca dejó de estudiar, y yo nunca dejé de estar ahí al lado de él para lo que necesitara, con sus dudas. Entonces es algo que es una conquista de los dos, no solo mía, ni solo de él, es algo que es nuestra. Y Patricio, ¿quieres dejar alguna red social o algo que si alguien quiere hacerte alguna pregunta sobre geografía o sobre cualquier otro tema, que eres una persona muy culta, ¿no? En el área que estudiamos, si quieres dejar alguna red social o algo para que contacten? Sí, en las redes sociales del Cefet y también en el site hay mi contacto, que quien quiera conocer más sobre la institución que nosotros trabajamos y también sobre estos temas de investigación en la región, sobre las fiestas, los patrimonios. Voy a dejar entonces mi correo electrónico para quien quiera, por ejemplo, conocer más sobre estas investigaciones sobre las culturas valencianas, sobre los monumentos, sobre las fiestas. Mi correo electrónico es patricio.souza@cefet, terminado en T, _rj.br. Y también las redes sociales de Cefet, el site, hay todos estos contactos y también se puede encontrar esas investigaciones. Voy a hacer una propaganda también de la maestría en relaciones étnico-raciales de Cefet y RJ, que hace muchas otras pesquisas en la región con esa temática. Si alguien está interesado en conocer, también hay solo que procurar por este nombre, Maestría en Relaciones Étnico-Raciales, que va a encontrar más informaciones sobre eso. Para las personas de Valencia, también que conozcan esta institución que es pública, que es gratuita, que es de mucha calidad y que, por ejemplo, los adolescentes que estén interesados en hacer un curso medio con doble diplomación, que nos busquen, los pregrados, hay especializaciones en educación también, entonces estamos abiertos para todo eso. Es una propaganda que me gustaría dejar en el podcast. Perfecto. Patricio, muchas gracias de nuevo, mi amigo. Entonces nos vemos en la próxima, en el otro Dímelo Podcast.